Saludos y bienvenidos a este su programa Aún hay Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo Obispo Gerson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado La perfección en pecado. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Y en el programa de hoy vamos a estar utilizando varias traducciones bíblicas. Dice allí: porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Bien sencillo, Dios quiere de nosotros la obediencia, que nos entreguemos totalmente a su voluntad y que permitamos que nuestras vidas sean movidas por el Espíritu Santo. Si hacemos eso, entonces podemos comenzar a dar los frutos de ese Espíritu Santo, los cuales encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, y esta vez vamos a estar leyendo de la Reina Valera del 60. Dice allí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Vieron? Esos son los frutos del Espíritu. Ahora bien, si nosotros nos evaluamos y encontramos que estamos fallando o no hay uno de estos o más frutos del Espíritu, entonces nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y tenemos que rapidito correr hacia Él en oración y pedirle a Dios que nos ayude a que Él continúe trabajando con nosotros y concentrarnos en esas áreas para que sea Él el que las cambie. No vas a ser tú, porque nosotros no podemos bregar contra el pecado que ya está innato en nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede cuando no somos dirigidos por el Espíritu Santo? Le damos rienda suelta a los deseos pecaminosos, que por ende se van a reflejar o manifestar a través de nuestra carne. Y ya todos sabemos cuáles son esas manifestaciones, porque las hemos tocado en otras ocasiones, pero las voy a volver a tocar otra vez hoy, y las encontramos en Gálatas 5, versículos 19 al 21. Dice allí: son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Estamos viendo, hermano, y qué bueno que Dios a través del apóstol Pablo lo inspiró a que escribiera en Gálatas estas dos diferencias: los frutos del Espíritu y las manifestaciones de la carne. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros estamos estudiando la Escritura, como le he dicho que tenemos que hacerlo todos los días, orar y leer la Escritura, y se lo sigo repitiendo programa tras programa, porque esa es la vida del cristiano, ¿ves? Pero cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos esto, el Espíritu Santo comienza a renovar, a revelarnos, y nosotros podemos ver: mira, se supone que yo esté trabajando de esta manera, ¿ves? Y esos frutos del Espíritu se supone que yo los esté dando, y cuando veo que me faltan uno o dos, pues hay algo que está mal, y yo tengo que venir delante de Dios y presentarle eso a Dios que está mal, para que el Espíritu Santo lo pueda corregir y lo pueda comenzar a moldear hasta que Cristo venga, porque acuérdense lo que dice la palabra, que el que comenzó la obra va a continuar con ella hasta que Cristo regrese. Entonces también nos muestra todas aquellas cosas nefastas que produce la carne a través del pecado, y nosotros podemos también verlas y decir: pero esto no está en el fruto, pero yo estoy haciendo esto que está pero esto también está mal, ¿ves? Y nosotros mismos podemos ser honestos con nosotros primero que nada y permitir que el Espíritu Santo bregue con nosotros para que todas estas cosas comience el Espíritu Santo a sacarla de nuestras vidas, porque esto es un proceso, un caminar de día a día. Ahora, ser guiado por el Espíritu Santo involucra tu deseo de querer escucharlo, tu predisposición de querer obedecerlo, tu predisposición hacia la sensibilidad. ¿Y la sensibilidad para qué? La sensibilidad para poder discernir aquellas cosas que vienen de parte de Dios y las cosas que vienen de parte del enemigo, y la sensibilidad para poder aceptar cuando el Espíritu Santo te redarguye y estás andando por malos pasos. Eso es la sensibilidad que tenemos que tener hacia el Espíritu Santo, porque cuando tenemos esa sensibilidad, cualquier cosa que Él nos diga, como estamos conectados con el Espíritu, somos entrelazados con Él para convertirnos en uno, automáticamente recibimos y reaccionamos, pero reaccionamos de la forma correcta porque estamos caminando a través del Espíritu. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros, al no obedecer, al no poder discernir las cosas, al no ser sensibles, estaremos todo el tiempo dejándonos llevar nosotros por los deseos pecaminosos y por las pasiones de la carne, las cuales traerán esas nefastas manifestaciones que les acabo de leer en el libro de Gálatas, capítulo 5. Entonces estaremos también en desobediencia, y por tal razón, cuando estamos en desobediencia, comenzamos a estar lejos
de nuestro Dios. Esto refleja el mismo argumento de Pablo sobre las dos naturalezas del hombre. Escuchen bien, hablé de los frutos, hablé de las manifestaciones de la carne. Ahí podemos ver los argumentos de Pablo de las dos naturalezas del hombre. Pablo nos enseña que el hombre es renovado por el Espíritu todos los días, pero también nos enseña que aun cuando el hombre es renovado por el Espíritu todos los días, también continúa su lucha interna contra el pecado que ya está en él porque nacemos con él. Pablo presenta esta lucha en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 20, y esta vez lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Dice allí: pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Alabado sea Dios. Estamos viendo, Pablo está mostrando esta lucha. Pablo quiere hacer lo que es bueno porque el Espíritu Santo lo está llevando a que actúe correctamente y haga la voluntad de Dios, pero a la misma vez está luchando con ese pecado que está en él y la carne no está permitiendo que él haga la voluntad de Dios. Entonces tiene esa lucha interna y dice, por eso es que él dice, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer pues no lo estoy haciendo. Y ahí podemos ver esa lucha que usted y yo pasamos por ella todos los días, vamos a seguir pasando por ella hasta que Cristo venga en gloria a buscarnos. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. Aquel que comenzó la obra la va a continuar hasta el día que Cristo regrese. Quiere decir que todos los días tenemos que venir delante de Dios y permitir que el Espíritu Santo continúe cambiándonos todos los días, poco a poco, conforme a la voluntad de Dios primero, pero conforme a tu disposición. Porque si tú no le permites que el Espíritu trabaje en tu vida, Él no va a hacer nada. En una ocasión una persona, yo dije, le voy a decir este comentario que dije en una ocasión que estaba en un grupo de personas escuchándome, y yo les dije que Dios era débil en una sola cosa. Y la persona me dice, pero ¿cómo tú vas a decir a mí que Dios es débil si Dios es Dios todopoderoso? No, Dios es débil en ti cuando tú no le permites que trabaje para ti, que trabaje Él en tu vida. Cuando tú no dejas que Cristo entre, le quitaste el poder del poder ayudarte, porque Él no va a violar ese libre albedrío que Él te ha dado de tú escoger si quieres servirle o no. Estamos viendo, tengan eso en mente. No estoy diciendo que Dios es débil, sino que se le hace imposible. Lo imposibilitamos que trabaje con nosotros cuando nosotros no le permitimos que entre a trabajar en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Ahora, aún el texto bíblico que acabamos de leer hoy, Pablo está haciendo el señalamiento del conflicto interno entre el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa. Se los voy a volver a leer. Gálatas 5:17. Dios habla hoy. Vamos a estar usando esa traducción. Dice, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Lo estamos viendo, alabado sea Dios. Estamos viendo la lucha. El Espíritu está luchando contra los malos deseos tuyos, pero tus malos deseos están luchando con el Espíritu Santo porque quiere darle rienda suelta al pecado que ya está en ti. Ahora, puedes ver hasta ahora que este conflicto es uno diario. La renovación de nosotros tiene que ser diaria. La conexión con Dios tiene que ser diaria a través de la oración. Muy importante, porque se lo repito, día tras día. Y la obediencia a sus instrucciones diarias, que las encontramos a través de la lectura de su santa palabra. Estamos viendo que es necesario, por eso es que yo le enfatizo tanto en la oración y le enfatizo tanto en la lectura de la palabra y le enfatizo tanto que permitan que ese poder que está sobre ustedes del Espíritu Santo esté guiando su vida totalmente. Ahora pregunto, viendo que estamos en esta lucha todos los días, ¿podemos ser perfectos aquí en la tierra? ¿Podemos ser santos completamente en esta condición que tenemos de lucha? No se puede. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque todavía el pecado está en nosotros y estamos luchando con él. Estamos caminando hacia la santidad. ¿Y por qué sigo repitiendo tanto esto? Porque aparentemente, hermano, ustedes me van a perdonar, pero aparentemente programa tras programa que yo estoy hablando de estos temas y los estoy enseñando, pero no solamente mostrándoselo con la escritura, no lo que yo digo. Sigo recibiendo comentarios de personas de diversas formas, por diversos medios, diciéndome que sí, que se puede ser santo, que yo estoy mal. Y viene, la palabra ya me dice a mí, y yo no voy a seguir más con este tema. O sea, yo se lo voy a traer, pero no voy a seguir mencionando a aquellos que continúan pensando que yo estoy mal. Eso es su prerrogativa. Ellos tienen el derecho de pensar y sentirse y tener su propia opinión si ellos deseen. Pero yo les voy a decir una cosa a ustedes. Yo cada vez que vengo a traerles estos programas, estas reflexiones a ustedes, yo le pongo en pantalla los versículos y vamos a dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la única verdad. No es la mía, no es la de usted, no es la de ellos. No hay opiniones que valgan. Aquí es una sola palabra, una sola verdad, y la encontramos en Cristo Jesús. Y cuando yo
yo le digo a usted que nosotros no vamos a poder ser santos mientras estemos aquí pecando, mire, délo por hecho, porque ahí está en la palabra. Pablo te lo está diciendo, tengo una lucha interna todos los días, y el Espíritu está diciendo, no hagas lo malo, y lo malo está diciendo, no le hagas caso al Espíritu. ¿Se acuerdan aquellos muñequitos que veíamos antes en la televisión cuando éramos pequeñitos, que presentaban una caricatura con un hombrecito malo colorado y un hombrecito bueno blanco, y le decían, no hagas esto, sí hagas esto? Pues más o menos eso mismo, pues, para que tengan una idea. Y eso pasa todos los días. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros poder estar delante de la presencia de Dios no puede haber pecado en nosotros. ¿Ve? Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Tenemos que seguir luchando todos los días. La batalla está en todos los días. Ya mismo van a ver las palabras que Pablo deja claras sobre este asunto, para que de una vez usted pueda entender de que usted está encaminado hacia la santidad. Usted está siendo renovado día a día por el Espíritu Santo, siempre y cuando usted se lo permite. Pero no puede estar pensando que porque el Espíritu Santo ha venido a usted y usted haya sido sellado con él, usted automáticamente va a dejar de pecar, porque nadie puede decir que ha dejado de pecar. Eso sería un absurdo, y eso solamente estaría en la mente de aquel que se quiere creer que no peca. ¿Ve? Porque vamos a estar pecando, porque ya el pecado está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es permitir al Espíritu Santo que nos dirija y caminar con Él en luz. Y cuando venga esa lucha, dejar que sea Él que la pelee por nosotros, y revestirnos de la armadura de Dios para defendernos de aquellos ataques del enemigo. Nada más podemos hacer. Tenemos que perseverar hasta el fin, como dijo Cristo, para poder ser salvos. Así que por eso quiero que entiendan que seguimos encaminados hacia la santidad. Nosotros, hasta que no seamos transformados en cuerpos incorruptibles, cuerpos limpios y libres de pecado, no vamos a tener una santidad completa, y no vamos a poder estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, porque Cristo dijo que sin santidad nadie lo iba a poder ver. Pablo lo expresa así en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, y vamos a utilizando la traducción Dios habla hoy. Dice allí: pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Dos cosas bien importantes que vemos aquí, que están siendo señaladas por el apóstol Pablo. La naturaleza corruptible. ¿Cuál es la naturaleza corruptible? La que se corrompe con el pecado. Ahora va a ser una que no va a ser corruptible, no se va a dejar corruptir, o no va a ser corrompida por el pecado, y por ende ya comienza a ser una naturaleza limpia. Y el cuerpo mortal, que será uno de inmortalidad, o sea, un cuerpo eterno que nunca va a morir, y es ahí nuestra vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo, tiene que convertirse en un cuerpo incorruptible, donde no puede haber corrupción por el pecado en nosotros. ¿Y cuándo va a llegar eso? Pablo lo dice en ese mismo capítulo, en 1 Corintios 15, cuando dice: en un abrir y cerrar de ojo. ¿Ve? Los muertos en Cristo van a resucitar primero y van a ser transformados. ¿Ve? Y de ahí que nos está diciendo que cuando ellos seamos transformados, tanto los que resuciten primero como los que queden de pie luego, nosotros sabemos quién de nosotros va a estar en el descanso y quién va a estar de pie, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas, después que el Señor nos levante y nos vayamos con Él. Alabado sea Dios, porque para eso que estamos trabajando, para tener una vida llena y abundante de paz y rica por toda la eternidad junto a nuestro Creador. Pero cuando eso suceda, va a suceder cuando venga el cambio de un cuerpo que se corrompe por el pecado, que ha sido corrompido por el pecado, por un cuerpo que va a ser limpio de pecado, incorruptible, y por un cuerpo que ya va a dejar de morir, y va a ser un cuerpo que va a vivir eternamente junto a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, hay varias declaraciones de Pablo que nos muestran claramente que no podemos tener una santidad completa mientras estemos aquí en esta condición de pecado. Vamos a ver lo que nos dice Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Dios habla hoy. Dice allí: todavía no hemos llegado a la meta. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Alabado sea Dios. Y fíjate que Cristo lo alcanzó primero, porque les he dicho que el mismo Cristo dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Alabado sea el Señor. Y miren qué interesante, porque Pablo está diciendo: no es que yo haya alcanzado la meta, yo sigo caminando con ella, porque ni aún yo soy perfecto. No es perfecto. ¿Por qué? Porque él tenía esa lucha interna con el pecado todos los días. Había pecado en él. No puede haber perfección incorruptible en él, porque hay pecado en él, porque está en un cuerpo que es corruptible. Estamos viendo, hermano. Y Pablo continúa diciendo en el mismo Filipenses 3, el versículo 13 al 14, Dios habla hoy. Mira lo que nos dice Pablo: hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es
olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme para alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Pablo mismo nos está diciendo ahí, miren, yo no lo he alcanzado. Yo no miro atrás, yo no miro lo que yo hice atrás, ya Dios me perdonó. Yo sigo trabajando y mirando hacia el frente y sigo luchando todos los días con esta carne pecaminosa, sigo luchando con los placeres, con las tentaciones y permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en mí. Y cuando Él cae, ¿qué sucede? Que Pablo reconoce, caí, ¿y qué va a hacer Pablo? Proverbios 24:16, el justo se cae 7 veces y se levanta. Estamos viendo. Y usted sigue caminando hacia esa meta final, que es que la vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. También Pablo nos dice a nosotros en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, nueva traducción viviente, lo siguiente: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Palabra de Dios. O sea, él está luchando esa batalla contra su naturaleza pecaminosa y él se mantiene en obediencia, perseverando y levantándose cada vez que se cae. Claramente deja claro, vaya la redundancia, que la lucha es diaria, que nos encaminamos hacia la santidad todos los días, que la santidad solamente vendrá a culminarse por completo cuando Cristo regrese a buscarnos y, como bien dijo Pablo, nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos incorruptibles e inmortales y podamos vivir una vida plena en santidad, en gloria con Cristo. Alabado sea Dios. Nos dice Pablo en Filipenses 1:6 y vamos a leer de la palabra Dios para todos. Dice: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Aleluya. Estamos viendo, esto es un proceso, hermano. Pensar que cuando yo fui sellado con el Espíritu Santo porque acepté a Cristo y vine a los pies de Cristo, ya yo voy a dejar de pecar, como me dijo el hermano en esta semana, es algo que está completamente erróneo. Usted va a seguir pecando. Si usted piensa de esa manera y usted se relaja, es cuando más rápido va a caer. Usted tiene que estar arreguindado del Espíritu Santo, orando todos los días, pidiéndole a Dios dirección a través de su santa palabra, manteniéndose alrededor de personas creyentes que son positivas, alejándose de todas aquellas cosas que usted sabe que usted es débil y que lo van a tentar y posiblemente caiga, para que usted siga caminando hacia la salvación. Esto es un proceso. Pablo nos lo está diciendo, nos lo ha dejado claro en varios versículos, y no solamente en esos versículos, hay un sinnúmero más de versículos a través del Nuevo Testamento que podemos leer y encontramos que nosotros vamos caminando hacia la santidad. Mientras estemos en este cuerpo, hermano, quíteselo de la mente. Usted podrá pensar que estoy equivocado y yo se lo voy a respetar, hermano. Alabado sea Dios. Yo voy a seguir orando por usted para que sea el Señor el que le revele, ¿ve? Porque yo no voy a discutir. La Biblia no se hizo para discutir con nadie ni para echarse de nadie de enemigo, ¿ve? Se hizo ¿para qué? Para que aprendiéramos todos juntos y todos juntos aprendiéramos uno del otro todos los días, porque el único que lo sabe todo es Dios. Así que mantengámonos perseverando con el poder del Espíritu Santo, con nuestra fe y nuestra mirada fijada en Cristo todos los días, y enfrentemos la lucha interna que tenemos a diario con el poder del Espíritu Santo, porque solo en Cristo lo vamos a lograr, como nos dice Pablo en Filipenses 4 versículo 13, Reina Valera del 60, y ustedes se lo saben todos de memoria. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios me los continúe bendiciendo.